Sete prescriptores alemáns visitaron a denominación de orixe Rías Baixas co fin de afondar no coñecemento dos viños desta denominación. No Pazo de Mugartegui tiveron a oportunidade de degustar 32 marcas diferentes nunha cata que se repetiría horas máis tarde coa degustación doutras 32 marcas de albariños das Rías Baixas. Bueno, es tener un update sobre las cosas buenas que se están haciendo aquí en Rías Baixas y en Galicia, principalmente los vinos albariño, y bueno, saber qué hay de nuevo y estar a disfrutar un poco de vuestra cultura gallega. Estes profesionais sinalaron que Alemaña conta cunha gran tradición vitivinícola, pero que o albariño ten cabida e espazo neste país. Pienso que hay mercado para todos en Alemania y para los alemanes también puede ser un poco aburrido siempre estar bebiendo Riesling o Grauburgunder, los vinos autóctonos de los alemanes, ¿no? Ahí tienen una alternativa que en España es la mejor de los vinos blancos, que es los viños gallegos. Estes alemáns vencellados co mundo do viño definen da seguinte maneira do que para eles é un albariño. Un albariño para mí significa frescura, principalmente, aromas, bueno, a frutas de la tierra, como el melocotón, un poco de citros. Y después el albariño, la cosa fascinante que tiene es en la boca, la alegría que nos puede traer en la boca y también en la finalización. Un viño que, tal e como nos dixo esta mañá este director de vendas e responsable de compras, se coñece perfectamente en Alemaña. El albariño en Alemania pasa muy bien con ceviche, pasa muy bien con pescados a la plancha y en todos los restaurantes españoles en Alemania no falta un albariño. Ahora, a partir de esos embajadores de los restaurantes, crear una base para lo albariño estar finalmente pronto para entrar también en cadenas de supermercados. E non é para menos, Alemaña é o terceiro mercado dos viños da denominación de orixe Rías Baixas. No 2016 contaron cun volume de vendas de máis de 524.000 litros. Debido a esta importancia, este mercado conta cun plan promocional propio dentro das accións do Consello Regulador.